Ya pusieron a grabar, creo. Sí, Joan. Listo, como tal, hoy vamos a hablar un poco sobre, permítame ver si me está funcionando vamos a hablar un poco sobre, Yo ¿no? puse, pero dice, o sea, todavía no he empezado a grabar. A mí me sonó ya. Ahora sí, listo. Permítame, salgo de aquí. Bueno, mientras voy iniciando y mientras voy activando el lápiz que no me muestra acá. Esencialmente, hoy vamos a adelantar un poco, vamos a trabajar, a estar pendientes de digamos, la entropía. La entropía es la última de las propiedades que no, aunque no hemos tocado, digamos que hay una forma de identificar o una forma de comprender para que nos pueda ayudar como tal la entropía. Aquí creo que, listo, creo que, a ver, mm, mm, a ver. No, se está conectado, listo. Listo, vamos a ver si ya por fin. Sí, creo que ya. Listo, entonces estamos refiriéndonos a la importancia ya esta es la última temática, ya digamos, faltan 2 semanas para terminar semestre, y esta sería como la última parte que vamos a entregar. ¿Qué vamos a ver realmente durante toda esta temática o este periodo? Entonces vamos a identificar dentro de la segunda ley de la termodinámica la entropía, que la identificamos con la letra S, ¿sí? La vamos a identificar con la letra S dentro del libro, dentro de las propiedades del libro está con la letra S, ¿cierto? Si es S minúscula es que tiene unidades por unidad de masa, y si es S mayúscula es total, no tendría por unidad de masa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas características de esas leyes que hemos visto. Hemos dicho que había un primer principio, la ley cero, que habla sobre el sentido de la temperatura tiene sentido. O sea que cuando usted tiene dos elementos que tienen diferente temperatura, pues van a tratar de llegar a esos valores. Estamos con el primer principio, la primera ley de la termodinámica. Esta es la que hemos venido trabajando hasta todo esto que hemos hecho hasta el momento, y de hecho de aquí en adelante se sigue trabajando con la conservación de la energía, que lo que me dice es que la energía no se crea ni se destruye, o la energía que entra menos la energía que sale, pues va a ser igual al cambio de energía con respecto al tiempo, ¿cierto? En el volumen de control. Eso es lo que hemos visto nosotros, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma de calor a trabajo, o solo se transforma de trabajo a calor, o solo de energía cinética en entalpía. O sea, de un modo o de una forma a otra, ¿cierto? La segunda ley, ya habíamos hablado un poco que había un sentido, que había una forma, o sea, no puede ser posible que un café caliente se caliente más en una habitación fría o dentro de la nevera, si lo queremos ver así, porque hay unos términos de que es espontáneo, de que es natural que suceda. Pero para poder comprobar qué tanto de esta energía que se puede convertir, yo puedo decirles que 1000 unidades de calor se pueden convertir en 1000 unidades en forma de trabajo. Eso lo dice la primera ley. Sin embargo, la ley o la segunda ley lo que me está hablando es que existe una medida de qué tanto se puede aprovechar esta cantidad de energía. Esa medida o esa propiedad se llama entropía, como una manera de cuantificar. Sin embargo, pues es una manera
de identificarlo, no es infalible, o sea, digamos que también hay algunas fallas allí, también por los métodos de medición, pero es un buen acercamiento a lo que estamos trabajando acá. Ok, y el último, que es el tercer principio, o la tercera ley de la termodinámica, que dice, hey, no puede haber algo más bajo que el cero absoluto, o sea, no puede ser que la temperatura sea menor a 0K, 0 Kelvin. No puede haber nada, o sea, lo más bajo que puede llegar es el 0, el 0K. Y la otra, algo que está asociado a esto, es que a partir de los 0K es que se empieza a identificar o se puede ver que hay transferencia de energía y al mismo tiempo que empieza la medida de entropía. O sea, la entropía existe a partir de que se parte del 0 Kelvin. O sea, en 0 Kelvin no hay entropía, se parte de ese 0 Kelvin y ahí automáticamente ya se genera una transferencia de calor y hay una medición o una medida de la entropía. Ok, pero realmente, digamos que características de la entropía. La entropía es una propiedad útil. ¿Por qué es útil? Porque es que nos ayuda a identificar eficiencias. ¿Por qué? Porque las eficiencias nos va a indicar, hey, qué tanto aprovechó, o sea, la calidad de la energía. Entonces, por eso se habla de que es una propiedad útil. Esa energía del desorden se ha caracterizado, o sea, digamos, se ha tratado de llevar o aproximar a decir, hey, es que la entropía es el desorden, o es una medida del desorden, así se conoce generalmente, que es una medida del desorden, indicándonos qué tanto ese calor o esa energía que tenemos nosotros, qué tanto de esa energía que está representada al interior de esas sustancias realmente se encuentra tan ordenada que se pueda aprovechar. Digamos que si la gente fuera ordenada al entrar a los sistemas masivos de transporte o fuera ordenado para algunas actividades, pues sería un poco más eficiente que tener que en desorden gastar energía para organizar y luego realizar el proceso que se quiera. Es más bajo en la fase sólida. ¿Por qué es más bajo en la fase sólida? Porque en la fase sólida es donde están más organizadas las moléculas, es donde menos vibraciones tiene, en comparación a la fase gaseosa donde hay más vibraciones. Las moléculas están chocando, donde hay una mayor probabilidad de choque entre moléculas, donde la temperatura es más alta. Otra, no hay transferencia de entropía asociada a la transferencia de energía en forma de trabajo. Dicho de otra forma, la entropía, y ya lo vamos a ver, va a estar asociado al calor. O sea, la cantidad de energía en forma de calor va a tener asociado un cambio de entropía. Vamos a ver entonces que hay una relación de Boltzmann. Lo que me dice es, esto está en una lectura, no está puesta, pero simplemente dice, hey, ¿cuál es la probabilidad que si yo tomo una fotografía, o sea, por ejemplo, aquí tiene un recipiente y tiene unas moléculas que están dentro del recipiente, ¿qué probabilidad hay que en este momento yo tomo una fotografía, ¿cierto? Y luego espero un momento y vuelvo y tomo una fotografía al mismo sistema. ¿Qué probabilidad hay que la foto que yo tome va a tener este mismo punto acá, este mismo punto acá? O sea, ¿qué probabilidad hay de encontrar una molécula en la misma ubicación en dos momentos diferentes? Si esa probabilidad es menor, quiere decir que hay un gran desorden, porque la molécula se está moviendo y no es posible ubicarla. Caso contrario, ¿qué pasaría si esta molécula vuelvo y la encuentro después de un momento en esta posición o muy cercana a esa posición? Una probabilidad mayor. ¿Qué significa? Que están un poco más ordenados. Ese sería el caso de la fase sólida. En la fase sólida hay menos vibraciones debido a que la temperatura es baja y la vibración y la energía cinética promedio de las moléculas es menor. Entonces hay una mayor probabilidad de encontrar una molécula en una posición. Por lo tanto, ese tendría una entropía menor, un desorden menor. Ok, gráficamente, ¿cómo lo podríamos ver? Esta es una habitación que puede ser la habitación de cualquiera de nosotros. Pero si alguien le pidiera las llaves, usted no sabe si se encuentran acá, si las tiene tiradas acá. O sea, esto es un desorden. Digamos que el tiempo que gasta usted para encontrar un elemento en esta habitación es mayor o hay un gasto energético haciendo esa tarea si todo estuviera ordenado. Entonces, digamos, de forma gráfica, podríamos verlo. Creo que hay otras. Permítame. La hemos visto, yo las he encontrado en internet. A ver si la tengo acá.
Vamos a ver si hay una gráfica. Era esta. Esta. En esta gráfica se dice que está de más ordenado a menos ordenado. Donde está más unidas las moléculas porque hay una temperatura más baja, a donde hay mayor desorden o están más separadas las moléculas, que eso sería, por ejemplo, el caso de los gases o vapores, y ese sería el caso de los sólidos. Por lo tanto, si usted analiza a medida que yo voy bajando la temperatura, esta entropía va siendo menor y su orden o su organización va a ser mayor. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Ok, entonces tenemos eso. Ok, entonces vamos a ver un poco la explicación matemática. Esperamos a ver si lo comprendemos un poco. Esta ecuación surgió, o recuerden que nosotros dijimos, hey, usted puede, por ejemplo, calcular la eficiencia de un ciclo, la eficiencia térmica, en términos del calor o en términos de la temperatura. Si usted lo hace con la temperatura, a eso se le llamaba reversible, ¿cierto? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, eficiencia térmica es igual a 1 menos Q bajo sobre Q alto? O también usted puede decir la eficiencia térmica reversible. Cuando le pongo la palabra reversible, va a ser que usted pueda trabajar aquí con temperaturas absolutas en vez de los calores. TL, que es temperatura de baja, y TH, que es temperatura de alta. ¿Listo? Entonces, esto que está acá es lo mismo que yo tuviera, perdón, esto que está acá es como si yo tuviera el cambio de calor igual a temperatura, que sería como igualar calor de baja a la temperatura de baja, calor de alta a la temperatura de alta. Aquí se llama ese calor sub R, esta que viene del depósito térmico y que viene de un TR, ahí está, y se llama el calor a donde deposita este dispositivo. Recuerde que esto es una máquina térmica o un dispositivo cíclico, ¿sí? Que está entregando calor y eso lo está entregando a una temperatura establecida. Luego venimos con una ecuación. Recuerde que la primera ley de la termodinámica decía que Q menos W igual al cambio de U, al cambio de energía, ¿cierto? Esos eran sistemas cerrados. Entonces, yo puedo aproximar a esta ecuación. Permítanme, yo borro acá. Entonces, mire que usted aquí tiene Q menos W, o sea, si yo acomodo esto un poco, o sea, si yo lo acomodara, yo podría decir, mire, Q menos W igual a delta energía. Y esa sería la ecuación de la primera ley de la termodinámica que dice que el calor menos el trabajo es igual al cambio de energía. ¿Qué sucede cuando usted lo tiene o cuando usted reemplaza este calor Q sub R, esta derivada, ¿cierto? Si usted despeja de acá Q sub R, va a encontrar esta ecuación. Entonces, mire, dice el cambio o digamos la derivada del trabajo durante todo el proceso se puede definir como en términos de la temperatura alta, de la temperatura baja, el calor que está pasando de la alta a la baja, o sea, ese Q, perdón, menos el cambio de energía en todo el ciclo. Pero bueno, acabo de decir ciclo. Como esto es un ciclo, ¿cierto? Pues yo aplico una integral, una integral, una integral. ¿Qué sucede en una integral con la energía? Si yo tengo mi diagrama, ¿cierto? Yo tengo mi diagrama PV, por ejemplo, y yo tengo un ciclo, yo puedo tener aumento, aumento, algo así, por poner un ejemplo, ¿cierto? A un ciclo. Resulta que cuando yo voy a analizar la temperatura y la temperatura y el volumen en este punto, y yo voy a ver la energía interna o la entalpía, y yo vuelvo a ese mismo punto, si yo resto la energía interna o entalpía que tenía al inicio menos la que tenía al final, pues esto me va a dar cero, ¿cierto? A ver, no hay preguntas. Me va a dar cero.
Y cuando yo integro esta temperatura, que es la de alta, que es un depósito, recuerde que las características de un depósito térmico es que por más que extraigan calor o le agreguen calor, su temperatura no cambia. Por lo tanto, esta temperatura del depósito es constante, sale la integral y queda esta ecuación. Y esta ecuación es importante porque este término que estoy señalando en este momento, este término, es lo que nos va a definir a nosotros como tal la propiedad de entalpía. Aquí lo voy a borrar. Ahí. Esa es la que me va realmente a entregar o me va a decir la propiedad de entalpía. O sea, el cambio de entalpía es igual o se define como la derivada del calor con respecto o dividido la temperatura de donde está partiendo internamente reversible. ¿Qué significa eso? Que él en algún momento pudiera volver a llegar a su estado anterior. Eso es internamente reversible. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta con esta diapositiva. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. ¿Pueden escribir en el chat, por favor? Si están activos. No, listo. Negret, gracias. Bueno. Entonces, sigamos acá. Entonces vamos a ver que ese cambio de entalpía, de entropía a entropía, pues si yo integro, ¿cierto? Esto me daría un delta es S2 menos S1, pero esta integral que está aquí es una integral de 1 a 2, o sea, del estado 1 al estado 2, del cambio de la derivada del calor con respecto a la temperatura internamente reversible, y eso nos daría que yo puedo ir de 1 a 2 por diferentes caminos. Yo me puedo ir de 1 a 2 por el camino punteado, que es un proceso irreversible donde hay mayor pérdidas y hay mayor consumo de energía, o me puedo ir del 1 al 2 por un proceso reversible, ¿cierto? Donde yo voy a poder realizarlo con el menor gasto energético y con el menor producción o cambio de entropía, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver que yo puedo irme por este delta entre 1 y 2, siendo 1 y 2 dos estados, estado 2, estado 1, y cuando yo analizo la entropía de ellos, pues se puede definir un resultado, ¿ya? ¿Qué pasa? Que para yo llegar de aquí de 1 a 2, yo puedo ir por dos caminos que me pueden consumir más trabajo y más calor, o me puede consumir menos trabajo y menos calor. ¿Listo? Permítame entonces acá. Voy a ver otra. Aquí. Aquí. Entonces, para recordar, o para tener claro esta parte, resulta que hay una desigualdad de Clausius, o sea, hoy es la parte introductoria. Y lo que me dice Clausius, lo que me dice esta desigualdad, hey, es que esa integral cíclica, ese circulito que está dentro de la integral es cíclica, o sea, que va y vuelve, o sea, lo tiene en cuenta todos los caminos hasta el punto donde comenzó, es que esa derivada del calor con respecto a la temperatura es menor o igual a cero. O sea, hay que tener en cuenta esta ecuación. Por lo tanto, como vimos en la gráfica, yo puedo ir de 1 a 2 y de 2 a 1 de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Por un proceso reversible o un proceso irreversible. O sea, yo puedo ir internamente reversible o reversible y reversible. Cuando yo voy y vuelvo, pues yo voy a tener un área que está sombreada. Entonces yo debo tener de 1 a 2 de la integral de Q con respecto de la derivada del calor con respecto a la temperatura, que es ir del punto 1 al punto 2 por un proceso que puede ser irreversible, que es esta ecuación o este componente. Y luego voy de 2 a 1, o sea, me devuelvo para completar el ciclo porque es una integral cíclica, de 2 a 1 de ese calor, pero aquí están diciendo internamente reversible. Y eso debe ser igual o menor a 0. Esta ecuación me va a indicar los posibles
caminos, o sea, el posible camino que está recorriendo para poder cumplir esta desigualdad. Entonces voy a encontrar que esta parte, esta segunda parte, como la vimos en la diapositiva anterior, me va a representar el ds, o el cambio de entropía. Por lo tanto, aquí yo puedo decir integral de 1 a 2 de Q sobre la temperatura, más este es el cambio de entropía, es menor o igual a 0. Si reacomodo un poco, yo puedo decir, mire, S2 menos S1 ya no es menor o igual a 0, y no, como ya cambió el sentido, o sea, ya no es S1 menos S2, sino S2 menos S1, y esto ya sería mayor o igual que esta integral. Por lo tanto, ojo con esta información, y este signo es muy importante. ¿Qué significa que el delta de S sea siempre mayor o igual a este dato? Que el cambio de entropía, visto general, global, completamente, nunca puede ser negativo. Siempre es positivo. Siempre se encuentra o igual a 0 o mayor a 0. Entonces, primera conclusión o primer dato allí, la entropía, el cambio de entropía siempre es mayor o igual a 0. Ok. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver, esta es la tabla de resumen. Claro, yo tengo la misma ecuación, ¿cierto? Pero yo digo, hey, es que hay un cambio de entropía en el sistema, y el cambio de entropía del sistema tiene en cuenta el cambio de entropía, ¿sí? Más un S generado, que ese es el que me va a compensar con respecto a esta ecuación cuando yo requiera decir cuánto entropía se generó por este cambio de proceso, desde el estado 2 al estado 1, cuánto fue el cambio o la generación de entropía. Si este sistema está aislado, y recuerde que la entropía está asociado al calor, la entropía no está asociado al trabajo, está asociado al calor. Si está aislado y no hay transferencia de calor y no se puede cumplir este cambio o esta diferencia de calor, automáticamente el cambio de entropía en un sistema aislado es mayor o igual a 0, siendo esto un indicador de que es posible que pueda ser el mismo 0 si no hay un cambio de los valores o no hay un cambio del desorden. ¿Cómo puedo entonces definir esa entropía generada? La entropía generada es en total, o puede salir de el delta de S total. ¿Qué es el delta de S total? ¿O cuál es el cambio de entropía total? Bueno, lo que está dentro de mi sistema, o sea, si usted tiene esto, ya nosotros habíamos definido que lo que está dentro del sistema, lo que está alrededor se llama límite o frontera, y lo que está por fuera se llama alrededores. Estos son uno de los conceptos iniciales que se dieron en termodinámica. ¿Qué le están diciendo a usted? Mire, usted quiere analizar cuánto fue la entropía que se generó o se produjo. Entonces, eso se genera o se resulta de un delta de S total que sale del cambio de entropía en el sistema, o sea, lo que está dentro de mi sistema, y un cambio de entropía de lo que está por fuera del sistema. Y la suma de estos dos va a sacar un resultado, y ese resultado debe ser sí o sí mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí dice, bueno, ¿qué pasa si la entropía generada es mayor a 0? Es un proceso irreversible. ¿Qué pasa si ese cambio de entropía es igual a 0? O sea, no hubo cambio de entropía, es un proceso reversible. Eso es lo que uno diría como casi que ideal. ¿Y qué pasa si el cambio de entropía es menor a 0 o negativo? Es imposible que sea negativo. Entonces, para que tengan presente, esta S o este cambio o esta generación de entropía nunca puede ser menor que 0. Siempre debe ser o igual o mayor que 0. ¿Listo? Entonces, ahora sí vienen estas características. Los procesos solamente pueden ir en un sentido, lo cual satisface que siempre el S generado sea mayor o igual a 0. O sea, si usted tiene de un proceso 1 y va de un proceso 2, este proceso debe ir en este sentido. Sí o sí, el S generado es mayor o igual a 0. Si de ir de 1 a 2, el S generado es menor que 0, ese proceso no se podría dar. Entonces, ¿qué dice? Ojo, tiene un sentido.
solo tiene un sentido, solo tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Pues que el S generado sea mayor o igual a cero. La segunda, la entropía es una propiedad que no se conserva. Por lo tanto, no existe principio de conservación de la entropía. Por lo tanto, no se podría decir que la entropía que se crea ni la que se destruye es igual a... No. O sea, ese enunciado, esa ley que hemos hablado sobre la ley de la conservación de la energía no se aplica para la entropía. La entropía no estaría de esa forma. Y la generación de entropía es una medida del grado de irreversibilidad. ¿Cómo así? A mayor generación, o sea, mayor valor diferente de cero, más irreversible es el proceso. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen, bueno, tenemos este sistema, tenemos una fuente de 800 Kelvin que está entregando 2000 kilojoules para un sumidero o para un sistema o para una locación o un espacio que está a 500 Kelvin y a 750 Kelvin. La pregunta que dicen acá, ¿cuál es más irreversible? Entonces, ¿cómo calculamos esas irreversibilidades acá? ¿Cómo se calculan o cómo se tienen en cuenta? Entonces nosotros decimos, mire, vamos a analizar. Vamos a ver acá, el delta de la fuente. Vamos a colocar el delta de la fuente. ¿Cómo es que se define? Así, se define en el calor con respecto a la temperatura. ¿Listo? ¿Cuánto es el calor? 2000. 2000 kilojoules. Pero la pregunta es, ¿este calor está entrando o está saliendo de la fuente? Alguien que me diga por el chat, ¿ese calor está entrando o está saliendo de la fuente? Entonces, como está saliendo, como dice Esteban, Víctor Esteban, tiene un signo negativo, ¿cierto? Sobre la temperatura, que es la temperatura de 800 Kelvin. Por lo tanto, el delta de S de la fuente, en este caso, nos daría 8816, 2.5, menos 2.5. Menos 2.5 kilojoules por cada Kelvin. Si yo veo ahora el delta de S del sumidero, ¿cierto? El delta de S del sumidero sigue siendo el calor sobre la temperatura. Pero ¿qué sucede con el calor? El calor son 2000, pero que le están llegando a él. Entonces, ¿es positivo o es negativo? ¿Es positivo el calor 2000 que le está llegando al sumidero o es negativo? En el chat, positivo, exacto, Richard. Eso significa que esos son 2000 kilojoules dividido 500 Kelvin. Y esto me da 4 kilojoules sobre Kelvin. Ahora, si yo uno esto, yo puedo sacar el delta de S total. Y el delta de S total es el delta de S del sistema, bueno, en este caso es la fuente, más el delta de S del sumidero. O sea, menos 2,5 más 4. O sea que esto es 1.5 kilojoules por cada kilogramo. Listo. Eso es a este lado de 800 a 500. Si yo analizo el del otro lado, yo vuelvo a hacer el delta de la fuente, yo vuelvo a hacer el delta del sumidero, ¿cierto? Entonces aquí me da que el de la fuente sigue siendo menos 2000 dividido 800, o sea, sigue siendo menos 2.5 kilojoules por cada Kelvin. Y el delta S del sumidero, es 2000, pero esta vez entre 700 Kelvin. Y eso me da 7714, eso me da 2.7. 2.7 kilojoules por cada Kelvin. Ahora, si sumo todos estos dos, vuelvo y sumo estos dos, esto me da 2.7 menos 2.5, eso me da 0,2 kilojoules por cada Kelvin.
La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene menos cambio de entropía total? ¿El del lado derecho o el del lado izquierdo? ¿Cuál de los dos tiene menos? ¿Cuál de los dos, jóvenes? ¿Cuál de los dos tiene derecho? ¿El derecho tiene qué? El derecho tiene menos cambio de entropía. Entonces, por lo tanto, como tiene menos cambio de entropía, recuerde que el S generado es igual a la suma al delta S total, ¿cierto? Y esto debe ser mayor o igual que cero. Entre más cercano al cero esté, más reversible es, porque cuando sea igual a cero, es reversible, ¿cierto? Entonces, como este está más cercano al cero, este es menos irreversible. Y este es más irreversible. Entonces, para tener en cuenta allí. Ok, Profe, dígame. usted dio entre 700, pero no es 750 Kelvin. Perdón, es 750, tiene toda la razón. Porque ese es donde le entrega el sumidero, recibe a una temperatura de 750. Tiene toda la razón. Gracias por el dato. Aquí, 750. 750. Entonces, 750 y 750, 1500 y 1500. No sé si cambie. Yo había hecho la cuenta, vamos a ver. Sería 2000 dividido 750. 2.6666, 2.7. Sí, más o menos 2.7. 2.7. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos entonces con las características de su... o cómo se trabaja con el libro. Si ustedes analizan allí, ustedes van a ver que van a tener exactamente las propiedades, las van a tener igualitas como lo tienen en el libro, pero solamente que está en la última columna. Por favor, en las tablas, ya les digo, en la tabla 5, pueden acceder a la tabla 5, pueden acceder a la tabla 4. En la tabla 5, en la tabla 4, la última columna, las últimas tres columnas, de hecho, las últimas tres columnas tienen la propiedad entropía. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este es el domo y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué sucede si usted tiene la entropía con X igual a 0? Pues tiene la entropía del líquido saturado. Y si usted tiene la entropía de X igual a 1, tiene la entropía del vapor saturado, ¿cierto? Entonces usted tendría esta entropía aquí o esta entropía de acá. ¿Qué sucede si usted dentro de todos los datos que le están dando le dice que su entropía es mayor que la entropía del vapor saturado? ¿En qué zona se encuentra usted? ¿En qué zona se encontraría si su entropía es mayor a la entropía del vapor saturado? ¿Dónde se encuentra, jóvenes? Jóvenes. Exacto, se encuentran en esta zona. Porque su entropía es mayor. Ahora, ¿qué pasa si su entropía se encuentra entre la entropía del vapor saturado y la entropía del líquido saturado? Como su entropía se encuentra entre esta zona se llama líquido vapor, exactamente lo mismo que hemos visto, y si su entropía es menor a la entropía del líquido saturado, usted se encuentra en líquido comprimido. O sea, el manejo de las propiedades son las mismas. ¿Sí?
¿Listo? Listo. Entonces vamos a ver acá. Por favor, busquen, perdón, busquen en el libro. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a sacar el libro. ¿Listo? Dice que tiene un recipiente rígido. ¿Qué significa recipiente rígido o qué connotación tiene que es un recipiente rígido? ¿Alguien que me diga, por favor? Jóvenes. ¿Qué significa que tiene un recipiente rígido? El volumen no cambia, por lo tanto no hay asociado, entonces digamos, el delta de B es igual a 0, por lo tanto el trabajo de frontera no hay, como para ir identificando qué es lo que sucede. Contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados Celsius y 140 Kelvin, o sea, ya tiene dos propiedades que se puede trabajar allí. La sustancia se enfría, o sea, mire que le están diciendo que va disminuyendo su temperatura mientras es agitada, ya le están diciendo que hay una agitación hasta que su presión disminuye a 100 kilopascales. Está disminuyendo la temperatura y está disminuyendo la presión. Determine el cambio de entropía del refrigerante durante el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el ejemplo como tal. ¿Cómo empezaría usted? ¿Cómo realizaría qué es lo que debe hacer usted? Entonces usted primero define un estado. Entonces yo voy a decir aquí, estado número 1, ¿cierto? Y el estado número 1, sabemos que la presión 1 es igual a 140 y la temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius. Mientras que el estado 2 tienen presión 2 igual a 100 kilopascales. ¿Y qué otro dato tenemos? ¿Qué otra propiedad tengo del estado 2 que me pueda servir? ¿Jóvenes? Sí, la temperatura es menor, pero necesito el dato. ¿Lo tengo? ¿Tengo el dato de la temperatura al final? ¿O qué otra propiedad puedo considerar o ya sé que se da? Jóvenes, por favor, aquí estoy recordando sus... ¿Qué se sabe entonces, jóvenes? Pero el refrigerante, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué sucede? ¿Qué otra propiedad tengo yo al final? ¿Qué otra propiedad tengo yo al final? Tengo la temperatura y la presión al inicio y tengo la presión al final. ¿Qué otro dato o qué camino o qué proceso fue el que se siguió para poder pasar del estado 1 al estado 2? Ajá. El volumen, exacto. O sea que el volumen, ojo con eso, esto ya deberían tenerlo claro. El volumen 2 es igual al volumen 1 igual a, les vamos a hallar este dato.
Entonces nos dicen primero que es refrigerante 134A. Entonces yo me voy a las tablas de vapor, busco refrigerante 134A y miro, no sé, voy a entrar por presión, 140, voy a entrar por presión. Presión 140 y veo que a 140 la temperatura de saturación es menos 18. Pero acá dice que yo estoy a 140 y 20. Por lo tanto, eso me indica con esta temperatura que yo estoy en sobrecalentado. Yo me voy, busco tablas de sobrecalentado con una presión de 140, entonces 0.14 megapascales son 140 kilopascales, ¿cierto? Y busco, entonces, ahora sí, a una temperatura de 20. 20 es toda esta línea. Por lo tanto, yo puedo utilizar de esta línea esos valores de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces, aquí me dice que el volumen específico es 0.16544. Aquí yo sé que este volumen específico, aquí, volumen específico 1, es igual a 0.16544. 544, sí. Metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Listo? Por lo tanto, ya sé que la segunda propiedad que puedo utilizar acá es que el volumen es 0.16544 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Listo? ¿Qué más hago? Entonces aquí esto es metros cúbicos. Listo. ¿Qué más hago? Entonces me están pidiendo determine el cambio de entropía, o sea, el delta de S. O sea que yo digo que el delta de S es igual a la masa por S, perdón, por la masa por S2 menos S1, o sea, por unidad de masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que las propiedades acá son kilojoule por cada kilogramo Kelvin, o sea, tiene kilogramo, o sea, este dato que está acá es específico. Entonces tengo el dato específico y entonces esto es igual a, tengo que hallar la entropía en 1 y tengo que hallar la entropía en 2. La entropía en 1, pues ya sé el volumen, 20, 20, 20, este era el volumen, pues ya sé que la entropía es 1,0624. Unidades, kilojoule por cada kilogramo Kelvin. Ya se tiene la entropía en 1. Ahora la entropía en 2. Vamos a buscar la entropía de 2. Pero para hallar la entropía de 2, pues yo tengo que ubicarme en 100 kilopascales. Entonces yo voy a ir, me voy a devolver de todos modos. Me voy a devolver, perdón, creo que me volví mucho. A 100 kilopascales. Y a 100 kilopascales la temperatura es esa, pero el volumen específico del vapor es, del vapor saturado es 0.19. Y yo tengo 0.16. ¿Qué significa que yo tengo un volumen de 0.16 y el volumen específico a 100 kilopascales para la zona de saturación es 0,0007259 y 0,19? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Estoy más arriba del vapor saturado? ¿Estoy más abajo del líquido saturado? ¿O me encuentro entre el líquido y el vapor? ¿Jóvenes? Entre el líquido y el vapor. ¿Listo? Entonces, como estoy entre el líquido y el vapor, hay una propiedad, acuérdense que hay una propiedad que nos ayuda a estar, a determinar en qué zona del líquido, entre la zona del líquido y vapor me encuentro. ¿Cuál propiedad tengo yo? Pues yo tengo el volumen, entonces yo puedo decir volumen 2 menos volumen del líquido saturado dividido el BFG, ¿cierto? O sea que la calidad acá es 0,16544 menos la del líquido saturado. La del líquido saturado es, el volumen es 0,00307259. Dividido
BFG. El BFG es restar el del vapor, 0,19254, menos la del líquido saturado, que es 0,0007259. Por favor, ¿me pueden dar el dato de la calidad? ¿Qué calidad le dio? Vamos a ver cuánto les da. También lo voy a hacer acá. ¿Cuánto les dio, jóvenes? $85.87. Sí, ese dato también me dio a mí. 0,8587. ¿Por qué con 4? Porque esto es una calidad, que eso es más o menos está representando un porcentaje, entonces debería darse con estas cifras. Por lo tanto, para calcular el S, pues yo ya puedo decir, mire, el S2 es igual al el S del líquido saturado más la calidad que multiplica al cambio de lo mismo que como hemos hecho con entalpía, energía interna, volumen, lo hacemos acá. Entonces, el del líquido saturado, entonces vamos al líquido saturado. La entropía del líquido saturado es 0,07188 kilojoule por cada kilogramo Kelvin, ¿cierto? Más 0,8587 que multiplica al dato del cambio entre las dos entalpías. Sí, estoy bien. 0,87995. ¿Listo? Entonces, la entropía es igual a vamos a ver, ¿cuánto les dio a ustedes? Por favor, me dicen. Vamos a ver si de pronto estoy equivocado yo. No. Jóvenes, ¿cuánto les da, por favor? Jóvenes, estamos esperando la respuesta. Vamos a ver aquí, entonces a usted le da 0,12345. 1, 2, 3, 4, 5, debería con 5. 82,749. 82,749. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este lo podría entregar con 5. Y este tiene 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el delta de ese como 0, ¿cierto? 82,749 menos 1,0624. Todo esto está en unidades de kilojoule, kilogramo Kelvin. Ojo, esto hay que multiplicarlo por 5 kilogramos, porque están pidiendo el delta S total que hay que multiplicarlo por la masa.
para cancelar kilogramos. Y esto nos da el delta de S. ¿Cuánto les da, por favor? A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da entonces ahora sí el delta de S? Ya con el cálculo. Le anticipo que le da con signo negativo. Menos 17,450, sí, menos 0,1,17455 unidades kilojoule por cada Kelvin. ¡Oh! Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que les dio negativo? Que les dio negativo y supuestamente no podía dar negativo. Alguien que me diga, dio negativo. ¿Qué dio negativo? Lo que estaba al interior del recipiente. O sea, esto es el delta S del sistema. Lo que está dentro del recipiente. Recuerda que tienen esto. Esto se llama sistema y esto se llama alrededor. ¿Sí? Dentro del sistema o lo que está dentro del recipiente le dio negativo. Eso no significa que esté violando la segunda ley de la termodinámica. Significa que una parte dio negativa. ¿Qué debe suceder con el delta S de los alrededores? Debe ser igual o mayor que este dato para que se cumpla que el delta de S, el S generado sea mayor o igual a 0. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Jóvenes. Todo claro. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Porque ya sigue otro ejercicio que creo que lo desarrollaré con el otro curso para que quede el video también. Y bueno, ya quedan mañana para el parcial. No sé qué dudas tienen antes de irnos. Ninguna, profe. Bueno, entonces nos veremos mañana en el parcial y a partir de mañana en presentación del parcial le activamos la tarea para que la vayan trabajando hasta el viernes, creo que fue que se dejó la tarea. Ya recibieron toda su retroalimentación, bueno, recibieron los resultados del taller previo a parcial 3, recibieron el solucionario en formato Excel para que revisaran los cálculos que se hicieron o los datos. Las personas que han tenido inconvenientes por algo ya se han contactado internamente conmigo, se han solucionado algunas dudas que tenían, sobre todo en el tema del cálculo de potencias con los calores que se iban perdiendo. Entonces esperamos que mañana estén todos preparados, estén todos a tiempo. Vamos a ver si, llegado el caso, podemos dividir el grupo en dos, uno con Giovanni y otro conmigo para mayor manejo mañana. Y bueno, que ojalá mañana les vaya muy bien y que hayan estudiado muchísimo y que hayan hecho los talleres previos el taller previo parcial a conciencia, que hayan hecho los ejercicios recomendados, que hayan visto los videos que le hemos enviado, le hemos dejado para que estudien un poco más y afiancen todos esos conocimientos. Bueno, si no es más por el momento, jóvenes, nos veríamos mañana en el parcial.